Nuestro segmento de calidad de vida llega a ustedes gracias a Omo, porque con un chin lavas un chon con Omo. 10 beneficios de la música sobre la salud. Mejorar el estado de ánimo. Los estudios demuestran que escuchar música puede beneficiar el bienestar en general, ayudar a regular las emociones y crear felicidad y relajación en la vida diaria. Reduce el estrés. La música relajante, considerada generalmente como un tempo lento, bajo tono y sin letra, ha demostrado reducir el estrés y la ansiedad en personas saludables y en personas que se someten a algún procedimiento médico. Disminuye la ansiedad. Mejora el ejercicio. Algunos estudios sugieren que la música puede mejorar el ejercicio aeróbico, aumentar la estimulación mental y física y mejorar el rendimiento en general. La música mejora la memoria. Investigaciones han demostrado que los elementos repetitivos de ritmo y melodía ayudan al cerebro a formar patrones que mejoran la memoria. Calma el dolor. En estudios en pacientes en recuperación tras una cirugía, los que escucharon música antes, durante o después de la cirugía tuvieron menos dolor y una mayor satisfacción en general. Aporta comodidad. La terapia con música también ha sido utilizada para facilitar la comunicación, mejorar las interacciones y expresar sentimientos como miedo, soledad o enojo. Ayuda a niños con trastornos del espectro autista y calma a los bebés prematuros. Estos son tan solo algunos de los múltiples beneficios de la música sobre su salud. Este segmento ha llegado a todas nosotras gracias a Omo, porque con un chin lavas un chon con Omo. Doctor, ¿cómo está usted? Doctor Ureña, qué gusto verlo. Hola, Zoila querida, un placer. Ay Dios, que esto vuelva y que podamos volver a disfrutar de las paellas de sardina. Prontamente, prontamente. Mire, un placer doctor, para mí estar aquí en tu espacio para mujeres. Espero que también lo escuchan los hombres y las mujeres. Cada vez más, gracias a Dios. Mire, doctor, yo decía que esta semana nosotros habíamos visto una película que si usted no la ha visto se la recomiendo. Se llama Palabras en los baños en las paredes del baño. Palabras en las paredes del baño. En inglés es Words on the Bathroom Walls. Es una película súper explicativa de la esquizofrenia. Y es desde la perspectiva del paciente. Yo tengo una paciente que es cuidadora de uno de sus progenitores con esquizofrenia. Y esta paciente está en Estados Unidos. En Estados Unidos la explicación, el sistema de salud de Estados Unidos psicoeduca muy poco. Y esta paciente tuvo la oportunidad de entender el trastorno de su madre y de confirmar que a su madre no le había cogido con ella, sino que ella en esas alucinaciones veía a su hija como la gran amenaza porque es la autoridad. Entonces, dentro de sus alucinaciones, para ella esa hija era una amenaza. Yo le decía, es que no es personal. Ella no tiene esto contra ti, sino contra lo que tú representas dentro del mundo de sus alucinaciones. Esta película es una película de un adolescente con esquizofrenia. Y qué bueno. Por eso nosotros queremos conversar con usted para que nos explique qué es esto. No es que se está haciendo, no es que puede poner de su parte, es que está enfermo. Ese cerebro está enfermo. Exactamente, Zoila. Como dices, la esquizofrenia es una enfermedad crónica de las más deteriorantes que tenemos en salud mental y realmente de lo que narras es lo que llamamos conciencia de enfermedad. O sea, aunque el paciente no haya hecho conciencia de enfermedad, el cuidador, por lo que comentas, o sea, ha hecho conciencia de enfermedad, de saber entender, o sea, a su pariente, familiar, a su madre, de qué es lo que está pasando. Porque muchas veces, o sea, culpamos al paciente. El paciente no tiene nada que ver con esto, o sea, no es Juan, sino la enfermedad que lo hace actuar de esta manera. Como bien sabemos y como tú mencionabas,
La esquizofrenia se caracteriza predominantemente por síntomas positivos, que son las alucinaciones visuales y las alucinaciones auditivas, siendo las auditivas las más frecuentes y las visuales no es que no se presentan, pero se presentan con menos frecuencia que las auditivas. Por eso generalmente un paciente con esquizofrenia obedece a mandatos, o sea, porque las voces le están hablando y obviamente, o sea, que si las voces le dicen que no coma porque la comida, por ejemplo, está envenenada, obviamente que el paciente no va a comer. Y es, exacto, es simplemente obedeciendo a un mandato. Quizás en lo que me contabas de lo de la muchacha, o sea, si ella la veía como alguien protectora, si la veía como alguien que era parte de ella, a veces los esquizofrénicos hacen alianza con el propio cuidador por el mismo temor a que esa persona que le está cuidando, o sea, le haga también daño, porque predomina lo que es la idea de daño. Entonces, lo que hacen es, me uno al enemigo, para que si esta persona me quiere hacer daño a mí, yo lo que es unirme a ella para que esa persona sea buena conmigo, no me envenene, no me eche una cosa que me haga daño y esas cosas. Una pregunta, doctor. En el caso de niños o adolescentes, ¿a partir de qué edad pudiese verse rastros o se pudiese hablar de que hay algún trastorno psicológico? Psiquiátrico en este caso. Sí, mira, realmente la esquizofrenia en niños y adultos presenta la misma sintomatología. Con relación a lo que me preguntaba, o sea, podría verse una conducta en un niño, porque un niño, o sea, no podemos diagnosticar de inmediato una esquizofrenia, porque hay conductas, o sea, que sí nos podrían hacer pensar que el niño pueda estar cursando con X patología. Pero realmente, por ejemplo, un niño que tenga retraso en el habla, un gateo tardío y atípico, un retraso para caminar en lo que son realmente los problemas motores y problemas del lenguaje del niño, no es, o sea, que porque cualquier otro niño que hable tardíamente o que gatee tardíamente estemos pensando de inmediato en una esquizofrenia. Pero es lo que los estudios, o sea, nos arrojan. Generalmente un niño que cursa con una esquizofrenia o un infanto juvenil en la adolescencia le llamamos esquizofrenia de inicio temprano. Lamentablemente para estos niños o adolescentes que inician con esta enfermedad que es grave y deteriorante, el pronóstico es mucho más, diríamos, malo o negativo. Es menos promisorio, es menos promisorio. Así es, o sea, porque obviamente la sintomatología de la enfermedad va deteriorando rápidamente. Si deteriora en el adulto, en el niño se inicia temprano, lo va deteriorando cognitivamente y obviamente que es una persona que no va a poder, un niño que no va a poder funcionar adecuadamente en la escuela y no va a poder funcionar en su vida en lo que se desenvuelve en el día a día. Hay una situación, doctor, y es que el que no tiene conocimiento, cuando hablamos, hago un paréntesis, doctor, con su permiso, para referirnos a alucinaciones auditivas, en términos llanos, aplatanados, las alucinaciones auditivas son las voces que el paciente escucha. Y no es mentira. Escuchar voces, exactamente. Tú no ves que eso no está ahí, esas voces están en tu cabeza. Sí, es que están. Las voces están en su cabeza, no es verdad que no están. No es verdad que no están, las voces están. Las voces están. Claro, están ahí presentes y el paciente la está escuchando como la escuchamos tú y yo. O sea, lo que pasa es que el familiar, como hablábamos al principio, al no tener conciencia de enfermedad, lo que entra es en una contienda, con discusión con el paciente, a decir que las voces no le están, que eso es mentira, que eso está en su cabeza y probablemente el paciente se ponga agresivo. Y generalmente no se refieren los familiares en las consultas. ¿Y por qué es que, doctor, con usted no es agresivo y con nosotros sí? Bueno, yo le digo, porque si él me dice que la luna es morada, yo le ayudo a pintarla de morada, yo no le contradigo. Claro, eso es un dato. Eso es un dato importante. Es un dato importante, doctor. La no descalificación de lo que el paciente está sintiendo, porque eso es lo que puede conseguir. Usted me dirá qué se consigue cuando un cuidador o un familiar no le descalifica lo que siente el paciente.
Claro, o sea, que desencadena en el paciente agresividad, no confiar en esa persona, obviamente. O sea, porque si él no me está creyendo en lo que yo le digo, yo tampoco tengo que creerle que la comida que me va a traer está buena, no está envenenada. Por ejemplo, hace unos días ingresé a una paciente que ella decía que el agua estaba podrida. Y yo decía, pero ¿cómo el agua podrida? Le decía, sí, que tenía porquerías adentro. Y le decía, yo me daba cuenta. O sea, pero, o sea, inmediatamente, o sea, para yo dar, por ejemplo, una primera medicación, lo primero que yo hice fue que yo compré una botellita de agua, la destapé, me tiré yo un trago para que ella viera inmediatamente y ya se tomó el medicamento. O sea, le di la confianza a ella de que viera que yo mismo estaba tomando de la misma agua y que no me iba a pasar nada. Y que ella tampoco le aseguraba que no le iba a pasar nada. En el caso de la esquizofrenia, o sea, que es importante, doctor, esta parte. Ajá. Sí. Perdón. En el caso de la esquizofrenia, doctor, esto es genético, esto es hereditario, hay algún factor que lo detone, esto es de predisposición. ¿Qué indican los estudios del origen de la enfermedad? Los estudios dicen que generalmente es de causa desconocida, pero atribuyen los estudios, o sea, que hay una carga genética importante generalmente, y también hay factores ambientales y hay también el uso y abuso de sustancias que en estos tiempos se ven muchos trastornos psicóticos que parecen una esquizofrenia y con el tiempo llegan a ser una esquizofrenia producto del uso y abuso de sustancias psicoactivas, refiriéndome a lo que es cocaína, marihuana, heroína y demás hierbas aromáticas que aparecen por ahí. Pero generalmente, o sea, hasta el momento solo sabemos de estudios, pero la mayor causa cuando investigamos, como bien dices tú, la carga genética, el cuadro familiar, vemos, o sea, que en alguna de las generaciones pasadas de ese paciente hay alguien que ha padecido de algún trastorno mental igual o parecido. Lo otro es, doctor, la dificultad de que el paciente mantenga la adherencia al tratamiento. Bueno, una excelente pregunta, mira. Hablemos un poquito, doctor, sobre los efectos adversos y cómo puede esto hacer que hay dos palabras, y yo lo discutía con una paciente mía, hay dos palabras que no significan lo mismo, y esa palabra, una de ellas es dependencia y la otra es adicción. Yo me ponía como ejemplo, yo no tengo tiroides, y como yo no tengo tiroides, yo dependo de la levotiroxina, pero yo no soy adicta a la levotiroxina. Así es. Bueno, comenzando, o sea, por los dos términos, adicción es cuando tú comienzas a aumentar una dosis, o sea, si hoy te tomas, para ponerte un ejemplo, 2 miligramos de una medicación, mañana sin la anuencia de tu médico aumenta a 4 miligramos, pasado mañana a 6 miligramos, al otro día a 8 miligramos, después a 10 miligramos y así sucesivamente. Eso es adicción. O sea, ya lo que tú dices, o sea, dependencia, o sea, yo dependen los hipertensos, dependen los diabéticos, dependen tú que tienes una enfermedad tiroidea. O sea, eso no es algo totalmente diferente. En cuanto a lo que me hablaba de adherencia al tratamiento, realmente es el dolor de cabeza, tanto del psiquiatra, yo diría que más del familiar, que el psiquiatra simplemente lo indica y tiene toda la intención que el paciente se lo pueda tomar para mejorar su cuadro, pero quien convive con el paciente es el familiar. Entonces, cuando, además de lo costoso que es un tratamiento, o sea, un antipsicótico para un paciente esquizofrénico, que es costoso, para el familiar, o sea, que el paciente no se tome el tratamiento y que no haga adherencia, como bien dices tú, es un trago amargo, porque estoy buscando mejoría, pero el paciente entiende generalmente que esa medicación es una droga, y lo llaman de esa manera, que esa es algo muy común para envenenarlo, que esa señora lo que quiere hacerle daño. Generalmente se despersonalizan, dicen que esa no es su mamá, que esa no es su hermana, que esa es una gente que desconocida para él, lo que se llama despersonalización. Una pregunta, doctor, que me escribe un oyente. ¿Sí? ¿Cómo maneja un familiar a un paciente? Y esto usted le acaba de responder, pero es parte de su pregunta. Si los medicamentos para la esquizofrenia crean dependencia de por vida.
Mira, el tratamiento para la esquizofrenia, como es una enfermedad crónica y deteriorante, el tratamiento es de por vida. El familiar tiene que jugársela como pueda para darle la medicación. Si se lo da en la comida, si se lo da en la cena, si se lo da en un batido. O sea, debe ingeniarse la forma si el paciente todavía no ha hecho conciencia de enfermedad, que fue con lo que iniciamos el tema. O sea, lo más importante, y es el trabajo que realmente hace el profesional de psicología, es hacer que ese paciente haga conciencia de enfermedad. Si hace conciencia de enfermedad, la esquizofrenia podría ser, si es de tipo paranoide, cualquier otro tipo, podría ser una persona de un alto funcionamiento y poder funcionar adecuadamente, casarse, tener hijos y todo lo que hace cualquier persona. Pero el problema está en la adherencia al tratamiento y que ese paciente no hace conciencia de enfermedad y entiende que no necesita el tratamiento. Ya, o sea, yo estoy bien. Doctor, ¿cuánto tiempo de cobertura tiene el medicamento? Entre que, y me explico con lo de tiempo de cobertura, entre que ya yo estoy bien, ya yo estoy bien y dejé de tomarlo, ¿cuánto tiempo tiene ese paciente de cobertura? Hasta que entre en crisis. Mira, ciencia cierta, a ciencia cierta yo no podría decirte quizás una cifra o unos días o unos meses, pero generalmente el paciente se descompensa al mes o a las 3 semanas de dejar la medicación. Va a depender, hay medicación inyectada también que se llaman medicamentos de depósitos que se ponen mensualmente para aquellos pacientes que no tienen adherencia al tratamiento y prefieren, ya sea de una manera obligatoria, que sucede con mucha frecuencia, y cuando me refiero a obligatorio es que entre los familiares lo agarran y lo inyectan, porque le están poniendo un antipsicótico de depósito que ahora existen bastantes en el mercado, y es la única opción que tienes. Si no te quieres tomar la pastilla diariamente, pues te agarro hasta con la policía y con los familiares y te pongo la inyección y eso me asegura a mí de que tú vas a estar bien. Doctor, ¿y el periodo para que funcione el medicamento? O sea, lo empecé a tomar y veo mejoría, ¿a qué tiempo? Va a depender, o sea, de qué tan crónico esté el paciente y desde cuándo esté presentando la sintomatología. Por ejemplo, hay pacientes que a la semana tienen una buena respuesta. Quizás lo último en desaparecer sean las alucinaciones auditivas, las voces. Quizás sea el último síntoma en desaparecer. Y hay pacientes hasta que sobreviven con sus voces y hacen una vida normal. No sé si han visto la película Una mente maravillosa, que el mismo paciente sabe y que lo que le está hablando, o sea, es una voz, pero que él no puede hacerle caso a todo eso. Entonces es importante, o sea, saber, o sea, cuánto tiempo tiene el paciente, o sea, con la cronicidad de la enfermedad y cómo con la medicación, o sea, porque obviamente, o sea, una medicación ambulatoria para un esquizofrénico no va a hacer la misma función, o no va a hacer, o sea, no va a tener el mismo efecto que cuando un paciente está ingresado en intervención en crisis porque el paciente lo amerita. O sea, hay un paciente que se puede manejar ambulatoriamente porque simplemente tiene anedonia, no tiene deseo de hacer nada, es un mueble, por decir algo, una palabra, o sea, no hace nada, se queda simplemente en la casa, generalmente fumando, tomando café o Coca-Cola, porque esto libera lo que es dopamina, que es la sustancia, o sea, que hace falta en ellos. Generalmente nosotros le llamamos pacientes muebles sin ánimo de etiquetar, porque esos pacientes, o sea, no molestan, no hacen nada que al familiar le cause un malestar, que diga, tengo que llevar a internar. Pero hay pacientes, sin embargo, o sea, que las voces le dicen, sal corriendo, mata a tu hermana, mata a tu mamá, mata a tu papá, enciende la casa y todo eso. Esos son criterios de ingreso. Entonces, obviamente que la medicación va a ser diferente. Y la medicación obviamente que va a ser también en vía intramuscular, intravenosa, como se hace en cualquier otro internamiento. Doctor, y en el caso de, por ejemplo, de las familias, ¿qué tanto puede afectar el buen manejo, la falta de conocimiento de una familia en esta enfermedad? Mira, es una pregunta importante. Sí. Yo la pondría al revés, Ámbar. ¿Qué papel juega la familia cuando está educada con relación, no la pondría distinta, le añadiría, ¿qué papel juega la familia cuando está educada con relación al trastorno de su familiar? Mira,
Eso es importantísimo, o sea, que el familiar se involucre en lo que es la enfermedad. O sea, muchas veces, al igual que las adicciones y cualquier otra enfermedad mental, o sea, dependiendo de la red de apoyo que tú tengas, va a ser el mejor pronóstico. O sea, una red de apoyo familiar, o sea, donde haya un familiar pendiente de la medicación, donde haya un familiar, o sea, que le haga ver a ese paciente, mira, tú necesitas tomarte el medicamento porque cuando no te lo tomas hace tal cosa. O sea, es importantísimo, tanto para el paciente y para el bienestar familiar, porque cuando hay un enfermo mental, sufre el paciente y sufre el familiar. O sea, quizás en otras patologías, en otras enfermedades, también pase lo mismo, pero en las enfermedades mentales todavía hay muchos mitos, hay muchas creencias y muchas cosas que la gente todavía no entiende. Hay gente que todavía piensa que esto es algo demoníaco, mágico, religioso, que fue que me echaron una vaina, y 50.000 cosas. Sí, sí, y sabe que, doctor. Y sobre todo en la esquizofrenia, o sea, que como es un cuadro, o sea, tan... realmente no puedo decir por esta vía que la esquizofrenia tiene cura. La esquizofrenia no tiene cura, la esquizofrenia tiene estabilidad con un tratamiento, pero con un tratamiento, o sea, que sea disciplinado, con un tratamiento que sea adherente y que el paciente realmente pueda con psicología y con parte de la familia hacer conciencia de enfermedad para que ellos puedan juntos, o sea, lograr algo provechoso. Una última tienen una vida normal. Pueden hacer una vida normal. Y en caso de que, lo digo por el caso de esta oyente que me escribió, y en caso de que esa persona afectada por esquizofrenia haya terminado en suicidio, ¿cómo maneja la familia la culpa? Ya, eso es un proceso de duelo. Eso es un proceso de duelo. Eso es un proceso de manejo de duelo. Y la culpa es una de las entidades presentes en el duelo. Mira, exacto. Mira, generalmente el paciente, el familiar, mira, lo primero es que el paciente esquizofrénico, los casos que vemos de suicidio son muy pocos. O sea, no vemos tanto pacientes que se suiciden por esquizofrenia. Lo más que se suicidan son los que tienen voces y las voces le mandan esos comandos y ellos obedecen a esos comandos. Pero el paciente esquizofrénico, que es bien miedoso, o sea, es temeroso hasta para matarse. O sea, no es que no puede ser, pero respondiendo a tu pregunta, o sea, el familiar, voy a ser un poco duro con la respuesta, pero generalmente cuando el familiar, o sea, pasan estos casos, la experiencia que yo he visto es que el familiar siente como si le quitaran una carga que no debería de ser. O sea, no es que no quieren al paciente, pero la realidad es la realidad. O sea, hay familias que yo he visto, o sea, que hay pacientes que le ha pasado cualquier otra cosa y no sabe que sea suicidio. Y los familiares dicen, bueno, descansó ya de la enfermedad o ya está mejor. Descansó no él o descansamos nosotros. Exactamente. O sea, descansa. Entonces, pero es una forma de un mecanismo de defensa, de no culparme yo ante la situación y decir, bueno, ya descansó. Diantre, doctor, qué chulo ha sido hablar con usted. Me encantó, sobre todo porque algo tan difícil de manejar es distinto cuando se trata con esta normalidad, sin perder de vista que es una condición crónica severa, que es impactante, que afecta el sistema familiar al completo, porque definitivamente una familia no se queda inerte, una familia no se queda sin reaccionar frente a una situación de un miembro de los suyos con este trastorno psiquiátrico, que es uno de los trastornos más severos e inhabilitantes. Gracias, doctor Ureña. Un abrazo para usted. Mire, vea la película. Así es, Zoila, y realmente... Claro que sí, que pueden ver la película y comentamos más adelante. Bueno, un placer de este tema, que realmente es un tema que la gente le tiene un poco de miedo, porque hablar de esquizofrenia la gente piensa que es lo peor. Realmente sí, son uno de los diagnósticos peores, pero como dije, un paciente con tratamiento que lo siga por psicología, tanto la familia como el paciente, que haga adherencia al tratamiento y conciencia de enfermedad, vamos a tener excelentes resultados.
Así que muchísimas gracias por la invitación y siempre dispuesto para cuando ustedes me necesiten. Un abrazo para usted, doctor Ureña. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Hoy es apenas jueves, todavía nos queda el día de mañana, así que mañana nos encontramos con ustedes. Por favor, quédese con los compañeros del Sol de la Tarde. Sol 106.